Era una mañana gris, cuando Samuel despertó con la sensación de que algo no iba bien. El aire frío de otoño se colaba entre las rendijas de la ventana, pero lo que más le helaba el alma era el silencio en la casa. El silencio tras la muerte de su abuelo. Había pasado toda su infancia en la vieja cabaña de su abuelo, pescando en el río, recolectando setas en el bosque, escuchando las historias sobre el mundo antiguo que su abuelo le contaba mientras observaban el fuego. Samuel nunca se sintió tan seguro y querido como cuando estaba con él. Ahora, la casa que antes estaba llena de risas y vida se había convertido en una tumba vacía. La noticia de su muerte había llegado demasiado rápido. En cuestión de días, su mundo se desmoronó y no podía procesarlo. ¿Cómo podía alguien que había sido tan vital desaparecer en un suspiro? Los padres, ocupados en su propio duelo, no entendían su sufrimiento. Para ellos, era simplemente una etapa que había que superar. Elías, el padre de Samuel, siempre había tenido un sueño para su hijo. Quería que fuera ingeniero, alguien con una vida estable y un futuro brillante. A la madre, Patricia, le importaba más la fachada que lo que realmente sentía Samuel. Para ellos, su hijo era simplemente una extensión de sus propios deseos. ¿Por qué preocuparse por las pasiones de un niño cuando la estabilidad era todo lo que importaba? Pero Samuel no podía seguir esas reglas. Había algo dentro de él que ardía con fuerza, algo que le decía que su vida no podía ser como la de todos los demás. No quería una carrera de oficina, ni una familia de apariencias. ¿Por qué seguir las mismas huellas de siempre? Quería encontrar su propio camino. Las discusiones en casa fueron constantes, hasta que una noche, después de una de las discusiones más duras, Samuel se levantó, recogió sus cosas y salió sin mirar atrás. No le importaba no tener un plan. Lo único que sabía era que su vida no podía seguir siendo una sucesión de días vacíos, con poco dinero en los bolsillos, una mochila a medio llenar y una sensación de libertad creciente. Samuel abandonó la ciudad. Las calles que conocía se desvanecieron detrás de él, y con ellas las expectativas de sus padres. Había dejado todo atrás, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio. No sabía a dónde ir, ni qué haría. Sacó un mapa viejo que había encontrado en una librería de segunda mano, cerró los ojos y dejó que sus dedos recorrieran las líneas. Una estación de tren. El destino estaba marcado. Caminó hasta la estación, compró un billete y se subió al primer tren que salió. En su interior, sentía que estaba dejando atrás no solo su hogar, sino una vida entera. El tren avanzaba con su típico traqueteo, pero algo en el ambiente le decía que no debía quedarse en su zona de confort. La parada llegó antes de lo que esperaba, en una estación oscura y desolada, sin nombre ni anuncios. Algo no está bien, pensó Samuel, pero tenía hambre y no quería gastar más dinero en el vagón. Bajó del tren en busca de algo barato para comer, y mientras caminaba por la plataforma, vio que el tren comenzaba a partir. ¿Acaso me he quedado dormido? Pero no había tiempo para dudas. La noche ya caía y no tenía dinero suficiente para un hotel. Decidió caminar hacia el pueblo cercano, que se veía pequeño, pero acogedor desde la distancia. Mientras se adentraba en el sendero que conectaba con el pueblo, algo llamó su atención. Una casa, antigua y desmoronada. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la luna y la puerta
que alguna vez debió ser de madera noble, ahora colgaba de un solo lado, como una invitación al vacío. Sin pensarlo demasiado, Samuel se acercó. ¿Por qué no? La sensación de abandono le resultaba familiar, como una extensión de su propio dolor. Entró sin dudar, sintiendo la fría corriente de aire y el polvo acumulado en los muebles. Era como caminar en una memoria ajena, en un espacio donde el tiempo se había detenido. Dentro, los recuerdos de su abuelo lo invadieron de golpe. Recordó los días en que habían estado juntos en la orilla del río, cortando cañas, pescando en el agua tranquila, hablando sobre la vida y las historias olvidadas. El sueño de su abuelo era simple: que nunca olvidara la belleza de las pequeñas cosas. Samuel no sabía por qué, pero algo dentro de él le dijo que debía quedarse allí esa noche. Se acomodó en un rincón, cubriéndose con su chaqueta. Cerró los ojos y al instante se encontró de nuevo junto al río, con su abuelo a su lado. Estaba vivo, lleno de energía, y sonreía como siempre. «Has elegido un camino difícil, Samuel», dijo el abuelo, mientras cortaba una caña con su navaja. «Tienes tiempo para volver a casa. Pero si decides seguir este camino, tu vida nunca será la misma». Las palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco. Samuel intentó contestar, pero no podía. La visión comenzó a desvanecerse y se despertó en el mismo rincón polvoriento de la casa abandonada. A la mañana siguiente, el sol iluminaba la casa de forma extraña, como si el mundo hubiera vuelto a despertar. Samuel sabía lo que tenía que hacer. No iría sin rumbo. No seguiría una vida de sombras. Se levantaría, buscaría las historias que el mundo había olvidado. Se convertiría en alguien que las recopilaría y las contaría. No se trataría de huir, sino de encontrar un propósito más grande que la vida monótona que sus padres querían para él. La mochila se convertiría en su hogar y su misión en su vida. En los meses siguientes, Samuel viajó de pueblo en pueblo, recogiendo leyendas, mitos y relatos que parecían haberse desvanecido en el olvido. Historias de desapariciones inexplicables, de fantasmas olvidados, de rituales antiguos. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar entre quienes buscaban respuestas a lo inexplicable. Creó un canal en línea donde compartía sus relatos. Al principio, solo unos pocos lo escuchaban, pero pronto, las historias más raras y misteriosas comenzaron a atraer a miles de seguidores, personas que, como él, sentían que había algo más allá de lo visible. Cada vez que contaba una historia, sentía la presencia de su abuelo cerca, como si su espíritu lo guiara en este camino desconocido. Samuel nunca volvió a casa. En lugar de eso, encontró algo mucho más grande, un propósito de vida que lo conectaba con el pasado y con aquellos que, como él, habían perdido algo importante. El misterio nunca terminaba, se multiplicaba, se expandía, y cada historia lo llevaba más lejos, en un viaje interminable hacia lo desconocido. Porque a veces, para encontrar el sentido de la vida, hay que perderse primero.